dado el ejemplo anterior, ustedes podrían decir que la media, moda y mediana son útiles. ¿En qué casos nos aplica poder usar medidas de tendencia de ubicación, ya sean percentiles, cuartiles, y qué nos están ayudando a hacer? Entonces, es una pregunta muy sencilla. ¿Son útiles la media, moda y mediana? Eh, ¿En qué casos ustedes aplicarían media, moda y mediana? Y los percentiles y cuartiles, ¿qué tipo de datos me están representando? ¿Okay? Entonces, ya quisiera dar cierre a esta parte de medidas de tendencia de ubicación, pero para eso me gustaría una o dos reflexiones muy breves de ustedes, de su parte. Recuerden, no estamos haciendo tareas, lo único que tienen que hacer es participar un poco en la clase y listo, se liberan de estar subiendo actividades. Entonces, por favor, compañeros, nada más díganme, sé que es complicado para ustedes, yo he estado del otro lado y es de, no sé, no me gusta participar a mí tampoco, pero por favor, dos de ustedes que me pudieran decir, ¿en qué casos sí aplica calcular media, moda y mediana? ¿Y en qué otros casos no cree conveniente calcular media, moda o mediana? ¿Okay? Con esa pregunta podríamos cerrar. Por favor, Abril. Por ejemplo, lo de media, mediana y moda, Ajá. podríamos utilizarlo en una empresa. Por ejemplo, el caso que vemos ahorita, de para saber más o menos en promedio cuánto gana, cuál es la cantidad que se repite. Y lo otro de los perceptiles y cuartiles podría ser Sí, en un estudio de la población, por ejemplo, esos que hace el INEGI, que son ya un poquito de las muestras, ¿cómo nos había dicho? Poblacionales, sí. que es como datos ya más generales, de que dice, bueno, por ejemplo, que hagan un estudio y mencione como el 70% de la población tiene, tiene una vivienda o cosas así, de algo más general. Perfecto. Sí, tal y como lo mencionas, en una empresa siempre es importante tener las medidas de tendencia de ubicación. Por ejemplo, la asistencia de los trabajadores. En la asistencia de los trabajadores es necesario que el 80% de las personas cumplan. Por lo tanto, mi media, moda y mediana de tiempo de retraso debe de ser la misma, casi cero. Entonces, por ahí si yo soy de recursos humanos, tendría que ir haciendo un estudio de, a ver, en promedio, ¿cuántos están tardando mis trabajadores? Y si mi media, moda y mediana están muy alejadas una de otra, en automático sé que hay algo mal. Cuando mis tres valores están iguales, media, moda y mediana, significa que el 80% de todo se está cumpliendo. ¿Ok? Muy bien, Abril. Y como dices, los percentiles y cuartiles no son iguales, son completamente diferentes a la frecuencia porcentual. La frecuencia porcentual me dice el 70% es pobre. Y los perciles me dicen, por ejemplo, el tercer cuartil me dice, estos son tus 75 datos que presentan pobreza, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, el porcentaje, si la frecuencia relativa porcentual, me dice, estos son todos los datos que forman el 70%, mientras que el cuartil me da detalladamente cuáles son las casillas en las cuales están estos datos. ¿Ok? Muchísimas gracias, Abril. Terminamos contigo, Victoria. Dime, por favor. Pues, o sea, creo que mi compañera Abril casi me ganó todo. O sea, siento que la media a moda y la mediana sobre todo se usa para medir como las tendencias, podría decir, cuál es la Exacto. tendencia de algo. Así es. Y los perceptiles siento que se usan sobre todo para especificar y reducir datos, como en los estudios de un laboratorio. Perfecto. Me parece que la definición que acabas de ocupar es muy buena. Los presentiles y cuartiles me ayudan a reducir. Si yo únicamente, y fue justo lo que decíamos la clase anterior, cuando yo decía lo del examen de admisión, eh, justo decía solamente quiero este 80%. Entonces, discrimino a todo lo demás y únicamente me quedo con ese porcentaje que yo quiero. Entonces, me parece excelente esta definición que acabas de dar. Me ayuda a desechar datos. Únicamente quiero el 60%, ¿ok? Calculo mi percentil al 60%, tengo mi 60% y todo lo demás ya no lo voy a ocupar. Me parece perfecto. Entonces, por eso les digo que es muy importante su participación, porque a lo mejor yo no encuentro las palabras correctas para explicar algunos conceptos y su intervención siempre es muy buena. Perfecto. Eh, Continuando, esta es una distribución simétrica. Esta es la distribución que todos los que hacen investigación esperan. En este caso, observen que la media, moda y mediana, voy a quitar los subtítulos ya, observen que la media, moda y mediana son
idénticas. En este caso hago una pregunta de años y en general todos tienen 20 años. Sí hay algunos de 19, algunos de 21, pero en general todos tienen esto. Cuando lleguemos a hipótesis, que es cuando yo lanzo una pregunta y quiero observar si es real o no, de eso trata toda la estadística, de lanzar una pregunta, de hacer un estudio y que se intente cumplir de esta forma. Si no, yo tendría que hacer cambios para que sucediera. Imaginemos que yo quiero obtener esta forma de campanita bonita, entonces yo les podría hacer preguntas que estoy casi seguro que ustedes van a responder de esta forma. Imaginemos que yo les pregunto cuál es su cantante favorito, ¿no? Y les doy únicamente 3 opciones, con la intención de generar esto. Y les digo, si les doy a elegir entre Luis Miguel, Vicente Fernández y ¿quién más será? Luis Miguel, Vicente Fernández y Juan Gabriel, por ejemplo. Obviamente todos al menos conocemos una canción de ellos, ¿no? Eh, si yo les doy esos 3, puede que haya algunos que estén en estos límites que me digan quién es Juan Gabriel, de qué habla, de qué está, quién es él, ¿no? Puede que haya unos acá o que me digan Vicente Fernández, no, lo siento, no lo ubico. Pero en general, toda la población podría estar aquí y estoy casi seguro que casi todos elegirían, por ejemplo, Luis Miguel. Y si no, podríamos hacer la prueba o podría hacer otra prueba similar. Y entonces, mi hipótesis parte desde que todos conocen a los 3 cantantes y de que todos van a elegir casi siempre al mismo. Entonces, ahí yo estoy haciendo que mi hipótesis sea casi verdadera. Y entonces se va a cumplir esto. Pero ahora imaginemos que les pongo 3 cantantes y les digo, si les doy a elegir entre Juan Gabriel, y luego les doy a elegir entre otro de Estados Unidos, no sé, The Doors, algún grupo viejito que les haya gustado a sus papás, o uno de un grupo coreano. Entonces ahí ya está más dividida. Y entonces darles esas 3 opciones tan segmentadas hace que lo más probable es que mi distribución aquí, mi media, moda y mediana, no sean las mismas. Unos se van a ir más por el rock viejito, el rock que conocen de sus papás, no les queda de otra. Otros dicen, no, pues Juan Gabriel conozco 2 o 3, y otros dicen, no, pues no ubico a un grupo coreano, pero le voy voy a votar por ese. Entonces, la idea aquí es que todas mis distribuciones deben de tener esta forma, y a partir de ahora, quiero que vean si cuando yo hago mis gráficas de barras, tienen esta forma o no la tienen. Si no la tienen, es que hay algo mal en ese estudio. Si ve que yo tengo que hacer algo, al final yo hago mi tabla, la genero y ya. Después es ver cómo solventar aquello que esté mal. Ahorita únicamente estamos en la investigación, ¿ok? Entonces, en la distribución simétrica deben de ser las 3 iguales. Continúo. Existen 2 tipos de distribuciones no simétricas, las que se pegan a la derecha y las que se pegan a la izquierda. Cuando están pegadas hacia la izquierda, perdón, sesgada a la derecha, aquí le llama sesgada a la derecha, la estamos viendo como si la pantalla nos viera a nosotros, es cuando tiene un sesgo positivo. Entonces, a esta se le llama sesgada a la derecha porque todos los datos se acumulan a la izquierda y de este lado no tiene nada. Entonces, por eso se llama sesgada a la derecha. De este lado no tiene nada, de este lado se acumulan todos los datos. En este caso, eso pasa cuando el promedio es mayor que los otros 2 datos y nos ha pasado. Por ejemplo, en el de la audiencia, el promedio era menor de los datos, o era mayor, yo no me acuerdo. Ahorita, si no, ahorita regreso en el de la audiencia. El promedio es el mayor, el más grande de estos 2 datos. ¿Okay? Entonces ahí tengo ya un sesgo. Estos 3 deberían de ser iguales, no están iguales. Cuando yo pregunté cuánto ganan las personas, algunas me decían 300 o el número que más se repitió era 300, 300, 300, 300, 300, por eso la frecuencia es más alta. Después, como iba desde 300 hasta 1000, por ejemplo, hasta 1500, algunas personas me decían 500 y entonces ese valor quedó justo a la mitad. Pero todas las personas que ganan más eran muy pocas. Entonces, por lo tanto, el promedio se compensó entre los que ganan mucho y los que ganan poco y me quedó una media de 700. Obviamente, yo como gobierno, pues hay un sinfín de cosas que podría hacer para regular esto, pero al final esto siempre se conserva. La gente, hay muy poca gente que gana mucho dinero y hay muchísima gente que está ganando muy poco. Entonces,
aquí en esta parte del estudio, únicamente me queda revisar, ¿ok? Únicamente me queda revisar. Perdón, estaba leyendo sus mensajes, ahorita hago la encuesta para ver cómo quedarían lo de los cantantes. Muy bien, nos queda la otra, a esta les vamos a llamar distribuciones no simétricas, y entonces observen, aquí de este lado obtengo mi sesgo, ahora mi sesgo está del lado izquierdo, sesgada a la izquierda, y todos los datos se orientan a la derecha. Según yo, así era la gráfica que teníamos en lo de ¿cómo se llama? En lo de la televisora, según yo, pero me puedo equivocar, entonces mejor al rato la revisamos. En fin, en este caso, ahora la moda, el valor que se repite, son los valores que están más orientados a la derecha, ¿ok? Entonces ahora me habla de la fuerza de tensión, ¿no? Estoy jalando un cable, entonces quiero saber cuánto resiste el cable. La mayoría de los cables resisten 3000 y otros resisten muy poco. En este caso, imagínense que yo trabajo en ventas, quiero ir de presumido a vender mi producto, y entonces yo tengo que tener una tabla de este lado donde muestra que mi producto tiene la mayor resistencia posible. Entonces, no siempre es lo ideal tener una gráfica sesgada. Eso es cuando hacemos una investigación, cuando yo quiero demostrar algo. Cuando ustedes estén haciendo una tesis, esperamos que hagan un diplomado, una maestría, doctorado, y ustedes quieran demostrar algo, lo ideal es que tengan una gráfica simétrica. Pero si no, si quieren una gráfica no simétrica, a lo mejor es porque quieren demostrar algo, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de mis cables, aquí cuando hablo de la moda, es que siempre se repite. La mayoría de mis cables tiene una fuerza de tensión de 3000 comparada con el promedio que solo tiene una fuerza de tensión de 2600. Entonces ahí yo ya tengo un incentivo para poder vender los cables de tensión que yo esté vendiendo, ¿ok? Y digo, y la mediana en promedio, entre los datos que hemos visto, los míos y los de la gente, la media es el 2800. Con la intención de poner la barrera, ¿desde dónde empezamos? La media no es lo mismo que el promedio. La mediana me dice en dónde se centra la mayoría de los datos. La mayoría, así de todos los cables que se venden, habidos y por haber, están por el rango de los 2800. Pero el promedio solo resiste en 2600 y el que yo tengo, todos los que hemos revisado, tienen alrededor de 3000. Entonces aquí tengo una sesgada a la izquierda y me da otros datos. Cuando tengo esto, algo importante que tengo que mencionar es que no puedo confiar en la media. Cuando tengo este o este, no me puedo confiar en la media. Entonces, en los ejercicios anteriores que hemos hecho, no se puede confiar en la media porque todas todas han estado sesgadas. Muy bien, continúo. Y con eso terminaría la parte de medidas de posición. Me falta dar una pequeña introducción a medidas de dispersión y con eso terminaríamos, ¿ok? Entonces, ¿qué vimos? En esta tercera unidad, la tercera unidad se divide en medidas de posición o ubicación y las medidas de dispersión. Las medidas de posición son media, moda, mediana, percentiles y cuartiles. Muchas gracias a Victoria, a Abril nos dieron un acercamiento a estos conceptos, me parece que muy claros, por si los que yo doy o los ejemplos que doy no son suficientes, me parecen muy adecuados. Vamos a entrar a las medidas de dispersión. Entonces, espero yo que ahora ya cada que hable de media, moda y mediana, en su cabeza ya esté registrado de qué hablo. Es muy importante porque si de repente cambio de tema y ustedes no comprendieron el anterior, cada vez empiezan a retrasar más. Entonces, me gustaría saber, ya quedó claro qué es la media, moda y mediana, ya podríamos decir que ya lo conocemos, en las tablas más o menos lo sé hacer, en Excel me cuesta un poco de trabajo, pero ya lo estoy aprendiendo, etcétera. Media, moda y mediana, podríamos decir que ya lo cerramos o hay alguien que todavía tenga alguna duda. Si tienen dudas, claro que me las pueden comentar. Muy bien. Gracias, Kevin. Por ahí, gracias, Kevin. Gracias, Ana. Perfecto. Vamos con las medidas de dispersión. Seguimos viendo el tema de medidas de tendencia central, pero me ubico en la segunda parte. Imaginemos que ustedes van a una playa, es algo normal, y de repente ustedes preguntan, perdón, ¿la profundidad de cuánto es? Y les dicen, en promedio, de 10 metros, o pongámosle algo más pequeño. En promedio, la profundidad es de 5 metros, les dicen. Y entonces aquí la pregunta es, si en promedio a los alrededores, y es más, lo voy a poner, bueno, lo dejo así, si en promedio los alrededores son de 5 metros, ¿ustedes se meterían a
al agua como tal, o no se meterían al agua. ¿Cuáles serían sus consideraciones? Obviamente saben nadar, no saben nadar, pero el que tenga un promedio de 5, pues probablemente puede ser que sea de unos lados 6 y de otros lados 4. 6 más 4, 10, entre 2 podría ser me da de promedio 5. 6 más 4, 10, entre 2, 5. Entonces, en promedio algunas partes tienen 4, en otros promedios tienen 6. Entonces, podría preguntar yo, ¿hay alguna parte que tenga 2 metros? Y sí podría verla, porque puede haber una parte que tenga 8 metros y otra que tenga 2 metros. 8 más 2, 10, entre 2. Otra vez tengo 5 de promedio. Entonces, aquí la pregunta es, si yo nada más les digo, en promedio, no sé qué valores tiene, pero en promedio, si tú te vas a cualquiera de los alrededores de esa playa, en promedio tiene 5 metros de profundidad. ¿Ustedes se meterían o no? Yo sí. La Ok, verdad es que no, profe, me daría miedo. Ay, perdón. ok. Y más porque podría haber, incluso yo se las pongo así, si me dice que tiene 5 de promedio, significa que hay partes que tienen 1 metro de profundidad, por ejemplo, aquí. Pero a mí nada más me dijo por ejemplo, yo pasé y un lugareño me dijo, pues en promedio tiene 5, pero ¿están de acuerdo que de un lado podría tener 1 metro de altura y de otro lado 9? 9 más 1, 10, entre 2, 5. El lugareño no me mintió. Él vive ahí y me dice, pues sí, hay partes que tienen 1, hay partes que tienen 9. 9 más 1, 10, en promedio hay 5. Y entonces yo podría ver niños en algunas orillas jugando que en la orilla y veo que la profundidad no es mucha, ¿ok? Mientras que hay otros lados donde a lo mejor ya hasta sirve que surfean porque la profundidad cerca de la playa es muy grande. Entonces, observen que cuando hablamos de promedio, el promedio hay veces que no es tan preciso. Si yo les digo, en promedio, ustedes van a sacar 6, significa que algunos de ustedes pueden sacar 10, pero otros pueden reprobar. O si yo dijera, no, yo les aseguro que en mi clase todos en promedio siempre sacan 7. Y se puede cumplir porque algunos de ustedes puede que la mitad saque 10 y la otra mitad saque 4. Entonces, se cumple, en promedio todos están sacando 10 más 4, 14, entre 2, 7. Yo no mentí. Siempre en mi clase sacan 7 en promedio, porque algunos sacan 10 y otros sacan 4. El promedio dista mucho de ser una cantidad precisa, puesto que no me dice cuánta diferencia hay entre un dato y otro. ¿Ok? Para eso existen las medidas de dispersión, para decirme, este es tu promedio, pero ubica que la medida de dispersión, la medida que hay entre un dato y otro, es de 1 o 2. Por ejemplo, si yo les dijera, la profundidad de esa playa es de 5 metros en promedio, pero, y voy a decir la varianza, que es el nuevo término que vamos a hacer, pero la varianza entre los valores es de 1. Entonces sé que en promedio tiene o 6 o 4. No hay más, porque la varianza me está diciendo que la distancia entre esos datos solo puede ser de un valor entre el promedio que me dieron y otro número, ¿ok? Entonces la varianza me ayuda a determinar cuál es la distancia entre los valores promedio. Si no queda claro, de todas maneras no se preocupen, voy a seguir haciendo énfasis en la diferencia entre el promedio y cómo el promedio es más representativo cuando digo cuánto varían entre esos datos. Eh, Siempre es bueno tener una medida de dispersión pequeña, entonces por ahí subrayen eso. Las medidas de dispersión pequeñas indican que los datos se acumulan entre sí y por lo tanto ese valor es exacto. Si me dicen el promedio es de 10.4 con una varianza de 1, perfecto, o de 0.5, eso está muy bien, porque me dice que los datos se están agrupando entre ellos y entonces no hay mucho cambio entre uno y otro. Pero si la varianza es grande, o en este caso las medidas de dispersión, que pueden ser varianza, ya se me olvidaron, varianza, media estándar y media, se me olvidaron por completo. Mejor me regreso para no equivocarme. Discúlpenme. Es varianza, desviación media y desviación estándar. Perdónenme. Ya, ahí están. Se me fueron por completo. La varianza, la desviación media y la desviación estándar. Les recomiendo que solo se acuerden de varianza y desviación estándar, son las que más se ocupan, por eso a mi varianza no se me puede ocupar. Desviación estándar, de hecho, se ocupa muchísimo más que la varianza. ¿Okay? Entonces, ahí están los nombres, una disculpa. Continúo.
Esas tres son las medidas de tendencia de dispersión y me dicen los datos cuántos están separados unos de otros. Entonces, cuando las medidas de dispersión, como la varianza, desviación media o desviación estándar, son o están muy alejadas entre ellas, lo que implica es que no puedo confiar en ese dato, ¿ok? Entonces, y cuando están muy cercanas, significa que sí puedo confiar en ese dato. Muy bien, vamos con otro ejercicio. Y en este caso, imagínense que ustedes están trabajando en una fábrica que requiere monitores. Ustedes lo que necesitan es comprar monitores. Y entonces conocen de dos empresas que fabrican monitores. Y entonces una, aquí como siempre les digo, las ciudades son de Estados Unidos, Baton Rouge y Tucson. Entonces, yo quiero comprar 4,000 piezas y quiero que cada día me entreguen 400 monitores. Entonces, es indispensable que se cumpla con exactitud esos 400 monitores. Si no, yo estaría en problemas porque yo contraté a la empresa. Yo hice la conexión. Y entonces lo que me dicen aquí es que en promedio, yo quiero contratar a estas porque en promedio las dos aseguran que por cada hora ellos pueden hacer 50 monitores. Yo fui con ellos y me dicen, sí, claro, en promedio yo hago 50 monitores en una hora. Dice, sin promedio, sin problemas, al final del día, después de 12 horas, yo te puedo dar tus 400 monitores. Tú pasas a tal hora y estarán tus 400 monitores. Muy bien. Vamos a ver qué pasa con las medidas de dispersión. Observen aquí. En promedio, se cumple que Baton Rouge, que es la primera, le voy a llamar primera y segunda opción. La primera opción, a veces hace 48 y a veces hace 52. Si yo sumo 48 más 52, me da 100. 100 entre 2 me da 50. Entonces, se cumple que si a veces hacen 48 y a veces 52, siempre tienen en promedio 50 monitores. Y ahora vamos con la segunda opción. Ellos, en promedio, hacen a veces 40, después de una hora a veces terminaron 40, y en otras horas a lo mejor terminaron 60. Otra vez se cumple que 60 más 40, 100 entre 2 es 50. Acá adentro también 47 más 53, 100 entre 2, 50. Y me dicen, normalmente hacemos 47, 53, pero hay veces que la producción se para por algo y podemos tener solamente 40, y hay veces que nos ponemos las pilas y trabajamos hasta 60. Observen la dispersión. La dispersión es qué tan separados están los valores unos de otros. Si de esto dependiera su trabajo, porque ustedes hicieron la conexión, ¿con cuál asegurarían el trabajo? ¿Con la primera o la segunda opción? La primera me puede entregar entre 48 y 52, la segunda 40 o 50. Entonces, ¿con cuál harían ustedes el trato? Con la primera, ¿no? Con la primera. Con la primera. Exacto. ¿Ok? No te escuché. ¿Depende de Sí, con qué? la primera, profe. Por ahí alguien dijo, ¿depende? ¿De qué dependería? De los riesgos que estás dispuesto a correr como empresa, porque puedes tener el beneficio de tener 60 monitores en una hora, ¿no? Ajá. Y digamos que en una emergencia tú necesitas esos 60 monitores. Sin embargo, por confiabilidad es mejor la primera empresa, pero depende el riesgo y las necesidades de la empresa. También el precio que me estén cotizando. Muy bien, muchas gracias, Victoria. En este caso, si yo requiriera los 400 monitores al día y en la primera, que son 48, y yo los necesitara en 9 horas, si ellos, por azares del destino, solo me entregaran la cantidad mínima que hacen siempre, que son 48 por 9, lograrían superar, tendrían 432 monitores. Si yo lo hiciera con la otra, 40 por 9, solo lograrían 360 monitores. No sé si me explico. Si por azares del destino solo me pudieran entregar la cantidad mínima, ellos en 9 horas, que es en promedio yo paso esas horas, los trabajadores solo tienen que trabajar 8. Pero para acabar mi pedido van a estar trabajando 9. ¿Qué es lo que está pasando o lo que pasó últimamente con los pedidos de los teléfonos iPhone? Que de repente era mucha la demanda y entonces los trabajadores tenían que estar más tiempo fabricando pantallas, o los displays, etcétera. Entonces, en este caso, si por azares del destino fuera que solo me pueden entregar la cantidad mínima, 48 por 9, me da 432. La primera, sin problema, aunque les fuera muy mal, podrían cumplir con mis 400 monitores. Pero en Tucson, si por alguna razón
que la cadena ese día anduvo súper lenta, no fueron a trabajar algunos, etcétera, y solo cumplen con 40 monitores, 40 por 9, lograrían 360. Y entonces, tal y como decía Victoria, ya depende de mí si yo quiero correr riesgos. Si yo ya van varias veces que me arriesgo y no funciona, me convendría irme con la primera opción, porque sé que sin problemas, así en un día malo, siempre me pueden dar mis 400 monitores. Y acá, no necesariamente. Sí, como bien menciona, hay veces que hacen 60, pero yo no sé de qué depende que a veces hagan 60 y a veces 40. O la cadena de producción está mal, hay algo que el supervisor no está revisando, hay algo que a lo mejor es la asistencia, la puntualidad, no sé qué sea. Y como les decía, esta forma de campana me dice que esta empresa está funcionando bien. Y esta de acá también tiene forma de campana, pero un poco más alargada. Me dice que por aquí hay algo que no está controlando la empresa. Entonces yo contrataría por confiabilidad la de arriba. Claro está, hay muchísimos factores en la vida real que no es tan sencillo como este ejercicio. Depende de si somos nuevos, si ya tenemos la suficiente experiencia, si conocemos a alguien, los precios que me estén dando, hay 1,000,000 de factores, ¿ok? En este caso, me sirve únicamente para poder ver lo que es la dispersión, ¿ok? En este caso, la dispersión, por ejemplo, aquí llega a ser de 1, 2, 3, 4, 5 unidades. El promedio es de 50 con una dispersión máxima de 5. Significa que entre el 50 y los otros valores puede haber al menos 5 datos de diferencia, ¿ok? ¿Cómo los vamos a calcular? Me voy a detener ya aquí. En la siguiente clase quisiera ver las fórmulas. Ahorita ya no los entretengo más. Fueron muchos los cálculos con las gráficas. Entonces, nos falta ver las desviaciones, las fórmulas de la varianza, un ejemplo sencillo, pero me parece conveniente verlo la siguiente clase. ¿Ok? Entonces, me voy a ir a la diapositiva final. Todas nos faltaron algunas. Como recuerden, estamos trabajando por parte del libro. Se me olvidó anotar las páginas. Me despido. Les agradezco mucho.